Ok, pues vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Este es un tema como muy sencillito. Lo intenté hacer lo más sencillo y digerible para que pueda ser aplicable. Entonces, pues como estabas poniendo ahorita, Nancy, es como para identificar, pues como más fácilmente cuáles son ahorita vamos a hablar sobre carbohidratos recomendados, más bien los alimentos pueden ser como los más recomendables para tu dieta diaria y cuáles son los que habría que evitar y por qué. Entonces, ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿ok? Bueno, igual voy a hacer mi presentación. Ay, no se conecta nada. Ok, como les decía, bueno, voy a hacer la presentación. Mi nombre es Mayra, estoy estudiando la carrera de nutrición y pues estoy haciendo esta dinámica cada 15 días como educación poblacional para aprender más sobre nutrición. Yo pues pienso y siempre les digo a mis pacientes que la base para una vida más saludable pues viene desde la educación alimentaria, no tanto las dietas restrictivas o las dietas de internet. Entonces, por eso me gusta mucho esta parte de la educación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con carbohidratos. Primero, bueno, nosotros ya hemos escuchado muchas veces esta palabra, a veces escuchamos que son buenos, a veces escuchamos que son malos, que hay que eliminarlos o que sí hay que comerlos. Entonces hoy vamos a aclarar esas dudas. Primero que nada, bueno, en otras charlas ya hemos hablado sobre macronutrientes, que son estas tres moléculas que aportan energía dentro de los alimentos, ¿no? Entonces son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Ahorita nos vamos a enfocar más, bueno, vamos a hablar únicamente de los carbohidratos. ¿Cómo se dice? Como su trabajo principal es dar energía, así como la de las proteínas era formar estructuras, la de las grasas tenía otras funciones. Bueno, los carbohidratos lo primero que nos van a aportar es energía, su trabajo más importante. Constituyen a la mayor proporción o porción de una dieta correcta. Hay países donde llegan a comer hasta el 70-80% de carbohidratos, que son carbohidratos de calidad, y es una dieta, la verdad, bastante saludable, que son dietas más a base de arroz o de otras semillas complejas. Y bueno, la dieta occidental, pues la verdad es que ahí a veces baja como hasta un 40% porque ganan las grasas. La recomendación pues por ejemplo, por nosotros que nos formamos en la nutrición, pues es de un 50 a un 60% de carbohidratos de tu dieta. Es decir, del 100% de las calorías que tú comes, el 50 a 60% deben ser un aporte de carbohidratos. Ya otro porcentaje son proteínas, otro porcentaje son grasas, ¿va? Y la otra cosa importante es que cada gramo de carbohidratos nos aporta 4 calorías. Cada macronutriente nos aporta ciertas calorías, entonces esto es lo que nos aportan los carbohidratos. Entonces, importante, como aquí dice claramente, son la fuente principal de energía, entonces, y constituyen el 50-60% de la dieta. Entonces, yo por estas razones es por las que no estoy tan de acuerdo con una dieta cetogénica. No digo que no se pueda llevar de forma saludable, hay formas, pero la verdad es que es más complicado. Entonces, bueno, vamos a continuar. Los carbohidratos se dividen de acuerdo a su estructura. Como vimos en la diapositiva pasada, puse esta imagen de la manzanita. Bueno, la manzana, las frutas tienen fructosa. La fructosa es un tipo de carbohidrato. Y abajo puse otra imagen que es una molécula sacarosa, que está hecha de dos moléculas, o sea, de dos moléculas más simples, que son la glucosa y la fructosa. Entonces, bueno, esta combinación va a ser un disacárido. Uno solito es monosacárido, su nombre lo dice, aquí lo vamos a ver. Después la sacarosa, ya vimos, es un disacárido y existen los polisacáridos que están hechos de muchas moleculitas. Entonces, bueno, así es como se dividen los carbohidratos. A lo mejor ya lo han escuchado. Ay, estaba por entrar alguien. A lo mejor ya lo han escuchado, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Como el nombre lo dice, los carbohidratos simples son moléculas simples, como las que vemos aquí, la glucosa, la fructosa,
la manosa que está hecha solamente de 2 moléculas, por eso son disacáridos, y ya los carbohidratos complejos, tal cual como el nombre lo dice, pues está hecho, es una molécula mucho más compleja, hecha de más moléculas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí puse algunos ejemplos, pues este es más bien como para dar un poquito de introducción a, pues, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando decimos carbohidratos. Bueno, entonces, los nombres que hay que aprendernos son simples y complejos. Aquí les puse una... listo. Puse una tablita con ciertas características que diferencian entre unos y otros. Vamos a hablar primero de los simples. Los simples, así como el nombre lo dice, así más fácilmente van a atravesar la pared del intestino. Es decir, tú comes un carbohidrato simple como la glucosa, que puede ser, por ejemplo, azúcar. Azúcar de mesa es la sacarosa. Si se fijaron, son 2 moléculas solamente. Entonces, así como se ve en esta imagen, tú lo consumes y pues muy fácilmente esas 2 moléculas se van a dividir. ¿Por qué? Porque hay enzimas en el cuerpo, son enzimas digestivas, bueno, hay enzimas desde la boca, entonces que van a empezar a cortar estas moléculas. Entonces es más fácil que esa molécula se absorba por intestino y pase a torrente sanguíneo. Por eso se llaman simples, ¿ok? Son moléculas chiquitas. Y bueno, ya la parte más pequeña, por así decirlo, es cuando ya es un monosacárido, como la glucosa, que esta es la que se absorbe, va directamente a torrente sanguíneo y es la que viaja por sangre, ¿ok? Los complejos, en cambio, como son moléculas mucho más largas, pues va a tardar más en que las enzimas las vayan cortando. Incluso hay polisacáridos que no se alcanzan a digerir cuando los comemos. Y esto no es necesariamente malo, eso pasa a veces con las fibras. La fibra que tienen ciertos vegetales o la fibra que tienen ciertas semillas como la linaza o así, pues son moléculas que a veces no se digieren, o sea, nunca se cortan y es por eso que pues hacen más bolo fecal. Por eso se necesita la fibra, ¿va? Entonces, bueno, continúo con otra imagen entre simples y complejos. Algo que, ya me acordé, algo que iba a decir antes de esto. No quiere decir que los simples sean malos. Los carbohidratos simples también se utilizan, por ejemplo, la fructosa es un carbohidrato simple. Las frutas tienen fructosa al mismo tiempo que tienen fibras. Pero la fructosa que tiene la fruta, pues no quiere decir que es malo, ¿no? Que nos va a disparar el índice glucémico en sangre o algo. Pero si nosotros abusamos de los carbohidratos simples, pues es energía que vamos a tener muy rápido. Nosotros consumimos esa energía y rápidamente como que tienes un piquito de, pues de mayor energía. ¿Por qué? Porque está disponible en sangre, pues luego. En cambio, los carbohidratos complejos te van a mantener satisfecho por más tiempo. ¿Por qué? Porque en lo que se está trabajando en cortar estas moléculas, pues va a estar como la liberación más lenta de glucosa a sangre. Entonces, esta es la importancia, por ejemplo, en personas con resistencia a la insulina o en personas diabéticas, con diabetes, perdón, que consuman más carbohidratos complejos. Recomendación para todos nosotros, pero pues son, de esta forma la glucosa se va a ir liberando como más lento, ¿ok? Y continúo. Esta imagen está muy descriptiva, así como muy fácil, pero podemos ver, a ver, voy a esperar a que cambie la diapositiva. Listo. Ay, no se ve, no sé por qué. Ya. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, carbohidratos complejos. Un pan integral, que de verdad sea integral, que tenga, no sé, semillas de linaza o que tenga, pues, el grano que estaba totalmente entero sin pasar a ser refinado. Bueno, pues este va a entrar como un carbohidrato complejo. ¿Por qué? Porque la molécula es más larga y va a ser más lento de digerir. ¿Qué otros alimentos? Pues los alimentos que están sin proceso, como la papa, el elote, como les comentaba, ciertas verduras, frutas, todas tienen fibra, ¿va? Entonces todos estos entran como carbohidratos complejos. Las almendras, las nueces también tienen carbohidratos y bueno, estos son los complejos. Carbohidratos simples son
por ejemplo, harinas refinadas, pues ya es una molécula que está muy simple de digerir y es por eso que hay pues un índice glucémico alto en estos alimentos. El azúcar tal cual, el azúcar de los refrescos, de los jugos industrializados, todo esto pues son carbohidratos simples, insisto, no es que los esté satanizando, pero son los que no nos van a aportar pues aparte de otros nutrientes y solamente nos están dando como glucosa disponible. ¿Cuál es el problema de estos? Yo creo que ahorita pues nos preguntamos como pues este, si son energía disponible rápido, ¿por qué estaría mal utilizarlos, no? Lo que pasa aquí es que imagínense que estamos en un, no sé, llevas todo el día trabajando y pues te da como que acá que se te cae la energía, ¿no? Entonces dices como, ah, pues me voy a tomar un juguito de frutas industrializado. Vamos a tener un golpe de energía, sí, probablemente a los 10, 15 minutos vamos a sentir como esta, ay, alguien me está, ah, ya, gracias. Vamos a sentir como esta energía rápida, pero así como la energía sube y la glucosa está disponible, al mismo tiempo vamos a segregar más insulina y entonces se va a recoger, por así decirlo, esa glucosa y vamos de nuevo a sentir otro bajón de energía. Entonces, no es lo ideal, pues solamente tener estos picos de glucosa en sangre. Entonces, por eso no es lo mejor, pues consumir estos carbohidratos, pues para diario o para tener como que energía así. Ay, alguien me está rayando mi pantalla. No sé cómo puedo desactivarlo de ustedes. Ok, listo. Wow, who is drawing on the screen? That is not. Ok. Entonces, voy a continuar. Ay, ya me trabé, perdón. Manzana. Ok, continúo con, bueno, vamos a hablar ahora sobre grupos de alimentos. Y ya aquí pues entramos más en qué alimentos preferir. Tenemos hambre. Serían los mejores Dios carbohidratos. mío. Ok, perdone. Listo. Grupos de alimentos, yo creo que ya los han escuchado alguna vez, los que han ido a consulta conmigo, pues también ya los conocen. Son estos 8 que están aquí: frutas, verduras, cereales, carnes, azúcares, leches, grasas y las leguminosas. Todos estos grupos, así como un resumen chiquito, porque es un tema muy largo, pues son cómo dividimos los grupos, o sea, los alimentos de acuerdo a su aporte en nutrientes, calorías y sobre todo estos 3 macronutrientes. Entonces, aquí puse yo una tablita que se ve así como que muy larga, pero lo que quiero que observemos, voy a esperar a que cambie. Listo. Lo que quiero que observemos son la tablita aquí donde dice proteínas, grasas y carbohidratos. Aquí. ¿Sí se ve mi spotlight? Sí. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, las verduras nos aportan 2 gramos de proteína, 0 grasas y 4 carbohidratos. ¿Las verduras tienen carbohidratos? Sí, 4 gramos por porción. ¿Cuánto es una porción? Depende de la verdura. Esto está basado en el sistema de equivalentes. Gracias. Y bueno, les digo, este tema pues sería mucho más largo, pero es como una intro para que lo entendamos. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en carbohidratos? Es decir, ¿cuáles son los que nos aportan más energía? Podemos ver aquí, frutas tienen 15 gramos. Las leguminosas son un alimento alto en carbohidratos, a la par que tienen también bastantes proteínas. Entonces, las leguminosas son un aporte rico de carbohidratos. Y más por acá abajo,
La leche de no, ahorita les explico de dónde vienen estos 30, es básicamente azúcar. Y acá abajo, bueno, tenemos alguna vez hablamos ya del etanol. El etanol es un tipo de carbohidrato, es decir, es un azúcar, pero es un carbohidrato que no te va a aportar tal cual como energía disponible, o sea, no va a convertirse a glucosa para que tú puedas utilizar esa energía. Son calorías vacías, así se les conoce, porque pues no van a tener ninguna función. Y bueno, aquí en esta diapositiva puse en verde los alimentos que aportan carbohidratos y ahorita nos vamos a ir uno por uno para ver pues cuáles son los más recomendados. Vamos a empezar con carbohidratos recomendados, todos los que contienen las verduras, espinaca, jitomate, pepino, jícama, zanahoria. He escuchado que hay personas que le tienen como miedo a veces a la zanahoria o al betabel porque dicen como, no, es que tiene muchísima azúcar. Sí son vegetales que tienen mayor aporte de carbohidratos, pero no quiere decir que si tú te comes, no sé, 5 zanahorias en el día, pues vas a subir de peso o se te va a disparar glucosa en sangre, porque a la par tienen también mucha fibra y muchos otros nutrientes. Entonces, a las verduras, esas sí, no les tengan miedo, son un alimento que yo a mis pacientes siempre se los doy libres, y entre más colores de vegetales metas, mejor. Todos estos carbohidratos, pues en su mayoría pues son fibra, entonces también te van a ayudar a formar un mejor bolo fecal y a tener mejor salud intestinal. Otra cosa que a veces se nos pasa decir a los nutriólogos en consulta es que cuando tú inicias una alimentación más rica en fibras, en estos carbohidratos complejos, pues a veces vas a sentir quizás inflamación o algo de gases. Es completamente normal porque tu microbiota no está acostumbrada, pero conforme tú vas incorporando estos alimentos, pues tu microbiota va a ir cambiando y tú solito te vas a ir acostumbrando. Entonces, verduras son un tipo de carbohidratos que están completamente recomendados. Frutas son otros carbohidratos que les decía, entran como carbohidratos simples porque su principal carbohidrato es la fructosa, pero también tienen fibra, también tienen almidones, algunas. Entonces, también mientras la fruta sea fresca, pues son carbohidratos que están 100% recomendados. Ya si hablamos de cuánta fruta, de acuerdo a las porciones, de acuerdo a si estoy en un mantenimiento de peso, etcétera, bueno, ya ahí dependería. Ya, como siempre les digo, la nutrición es personalizada, pero yo creo que las recomendaciones que yo manejo en personas así como normopeso, que son ligeramente activas, pues quizás 3 frutas, los hombres podrían ser incluso hasta 4 porciones, 5 porciones, ya depende pues de cuánta actividad física hagamos o algo, pero frutas, adelante. Las leguminosas en su versión pues no frita, por ejemplo, fritos con manteca los frijoles, pues son una fuente de carbohidratos complejos y además de proteínas. Entonces son un alimento también bastante saludable. Garbanzo, lenteja, alubia, haba. Todos estos carbohidratos también son carbohidratos complejos y contienen alto aporte de fibras. Después me voy a pasar a los cereales sin grasa. Como su nombre lo dice, aquí. Cereales, pues no se refiere primero al cereal de caja, sino bueno, son cereales y tubérculos, sino a estas fuentes que conocemos de carbohidratos, la tortilla, la avena, pero que no tienen grasa añadida en su preparación. Esto, les digo, está basado en el SMAE, en el Sistema Mexicano de Equivalentes, pero son los que pues yo siempre les recomiendo más a mis pacientes, son los que debes de incorporar todos los días en tu dieta. Mientras menos procesado esté este cereal, este alimento, es mucho más saludable. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una papa, el elote, el camote, son alimentos pues que no están procesados, ¿no? Por ejemplo, el maíz palomero, ahorita que lo vi, pues también es tal cual el maíz. Si tú preparas tus palomitas en casa, son un carbohidrato complejo que puedes meter en tu dieta diaria. La avena, la quinoa, el arroz, ya de aquí, por ejemplo, otros que sí están procesados, bueno, te recomiendo del pan, elegir pan integral. Te recomiendo tortilla de maíz, entra también en este grupo.
¿Qué más tenemos aquí? Harina, que sea harina de avena. Yo tal cual, pues cuando no tienen harina de avena, muelan su avena y ya tienen harina de avena. Y, por ejemplo, las tostadas horneadas, los totopos horneados, a veces traen un exceso de sodio, pero pues son una fuente más saludable, pues tampoco vas a comer muchísimas en el día, entonces las puedes incorporar sin problema. ¿Qué más? Pampita integral, por ejemplo, también lo tengo aquí abajo. Todos estos son los que deben formar parte de tu dieta diaria. ¿Cómo se vería en el desayuno, por ejemplo? Si desayunas huevo, que es como lo más común, sobre todo acá, no sé, en México, un huevo revuelto o algo, huevo estrellado. Bueno, lo acompaño con pan tostado integral o lo acompaño con tortillas de maíz. Esto sería como lo más común, ¿no? A mediodía, pues puedo preparar mi fuente de proteína, pollo, carne, pescado, y acompañar de arroz, acompañar de pasta de diferentes integrales, o de un puré de camote, así pues mucho saludable. Y a la cena pues sería lo mismo, preparar sándwich, pan integral, te puedes preparar avena cocida con fruta y ya tenemos más carbohidratos complejos. ¿Ok? Decía, si tienen dudas, los pueden ver en el chat de aquí de la reunión. Después tenemos las leches. Ay, no se cambia la diapositiva ya. Listo. Tenemos las leches. ¿Las leches tienen carbohidratos? Pues sí, tal cual. La lactosa es un carbohidrato. Entonces, pues ese es el carbohidrato que contiene la leche, el que debería de contener únicamente. Aquí puse 3 tipos de, como de grupo, cómo dividimos las leches. Yo las que siempre les doy a mis pacientes son leches bajas en grasa, porque ya en alguna charla hablamos sobre grasas saturadas, entonces lo ideal es elegir las leches sin grasa, es decir, leche light de la marca que sea, o yogur light también puede entrar sin problema. Entonces, estas, aquí dice, su aporte de carbohidratos son 12 gramos por porción, es decir, una taza de leche light, por ejemplo. Estos carbohidratos entran como carbohidratos simples, no son carbohidratos complejos, pero el aporte que tiene la leche de proteínas también es más rica, calcio. No quiero decir que sea indispensable la leche, hay personas de leche y pues no hay ningún problema, pero si la consumes, pues aporte alto de nutrientes. ¿Cuáles hay que evitar? Ahorita las vamos a ver. Leches con azúcar o los azúcar, como los yogurts de fresa, durazno, todos estos que son como yogur entero y aparte tienen la fruta, porque pues normalmente no es fruta natural, es pues algún jarabe, algún saborizante que aporta cantidad de azúcar simple que pues no la necesitamos realmente. Después tenemos las grasas con proteína, que son todos estos frutos secos como las almendras, las nueces, los cacahuates. Su aporte principal son grasas saludables, pero también tienen un aporte de carbohidratos y estos también son carbohidratos complejos. Al final respondo las preguntas, pero muy buena pregunta, Ramón, ahorita la respondo. Después tenemos carbohidratos no recomendados. Primero que nada, del grupo de las frutas, quitar los jugos de fruta industrializados. Yo la verdad es que no los recomiendo para nada, porque en su mayoría pues son como sí un poco de jugo de fruta, pero la mayor parte son jarabes, saborizantes, entonces ya no estamos recibiendo algunas de las vitaminas, a veces vienen fortificados, pero por la cantidad de azúcar que tienen, no es un alimento que yo recomiende. En su defecto, hay pacientes a los que yo sí les doy el jugo de naranja, casero o algo, y les pido que pues coman la fibra de la fruta, porque al nosotros hacer el jugo, pues le estamos eliminando toda la fibra, pero si te haces tu jugo y te lo tomas en el momento, estás teniendo pues también las vitaminas. Entonces, no es así como que recomiende muchísimo el jugo de naranja, por ejemplo, para la población así en general, pero dentro de todos los casos, pues es como el peor mientras tú lo hagas en casa, pero jugos industrializados no.
Frutas en almíbar tampoco, porque tal cual la fruta, pues sí, podríamos decir que pues es la fruta natural, la piña o el durazno, pero en lo que está guardado, pues tal cual es en un jarabe de azúcar. Entonces ya estamos teniendo más carbohidratos simples que no son necesarios y no nos están nutriendo realmente. Después tenemos los cereales con grasa, a diferencia de los que vimos hace un momento. Estos, ¿cuál es el problema? Primero, que, bueno, como el nombre lo dice, estos nos van a aportar grasa, normalmente grasas de no calidad, entonces, pues no es lo ideal. Y dos, que al ser más de tipo bollería o algo así, pues ya son harinas refinadas y ya contienen azúcar añadida. Por ejemplo, aquí tenemos en la barrita que dice barra de granola. Las barras de granola comerciales, pues usualmente sí traen avena y traen nueces y cacahuates, pero pues están pegadas con azúcar y pues ya eso les quita lo saludable que podía ser. O tenemos, por ejemplo, galletas con chispas de chocolate. Bueno, pues ya las galletas tienen harina refinada y además tienen azúcar añadida. Entonces, por eso que, pues estos son los que hay que evitar, ¿va? Lo que les hablaba de las leches en esta siguiente diapositiva es leches con azúcar, lo que les decía, ¿no? Yogurts con frutas, pues traen muchísima azúcar y además, pues la grasa saturada de la leche, porque no están descremadas usualmente. Y las leches, estas saborizadas de chocolate, de fresa, pues también es la leche entera más toneladas de azúcar en el producto, que insisto, pues no son una recomendación para la población en general. No digo que nunca los vayas a comer, o el helado, por ejemplo, pues claro, de vez en cuando está rico, ¿no? Una bolita, un yogur, lo que sea. Pero no para diario porque pues son cantidades de carbohidratos simples que no necesitamos, que no vamos a utilizar y va a terminar como grasa corporal. Ya casi para terminar tenemos los tal cual azúcar, así como el nombre lo dice. Aquí a veces hay mucha confusión con, por ejemplo, acá en México, con el piloncillo, con la miel de abeja, porque creemos que como es miel de abeja, pues es súper saludable y la puedo comer infinitamente, ¿no? Porque no está procesada. Pero aunque sea miel de abeja, sigue siendo glucosa. Y si tú no quemas esa energía, pues sigue siendo glucosa, sí, un carbohidrato simple que se va a absorber muy rápido a torrente sanguínea. Y si no se utiliza, pues se va a almacenar como grasa. Entonces, miel de agave, miel de abeja, miel maple, piloncillo, cualquier tipo de endulzante, cualquier tipo de edulcorante, perdón, de este tipo, pues te va a aportar glucosa. ¿Cuáles son los que recomendamos para dar sabor dulcecito a veces? Yo les doy siempre dos opciones a mis pacientes. Les digo como, de plano cuando un día digas como, ay, qué rico, se me antoja algo que sepa dulcecito, pues mejor ponle tu cucharadita de miel o tu cucharadita de azúcar a tu té o lo que sea que te estés preparando, pero que sepas que no es un alimento que te va a aportar muchísimos beneficios porque pues no los tiene, ¿no? Comparado con otros alimentos que te pueden aportar mucho más. Para el diario yo la verdad es que utilizo a veces stevia, a veces fruta del monje. ¿Cuál es la diferencia con estos edulcorantes? Sí son carbohidratos, pero la cantidad de calorías que te aportan es mínima, entonces por eso se utilizan, porque te dan mucho sabor dulce, que a mucha gente no le gusta, por ejemplo la stevia o el Splenda, pero te dan un sabor como más dulce en una cantidad más pequeña, entonces pues el aporte energético es mínimo, ¿va? Entonces por eso yo sí les recomiendo pues de vez en cuando que utilicen estos sustitutos o en su defecto pues una cucharadita de miel está bien, la podemos utilizar en nuestro hot cake, en nuestro yogurt, pero que sepas que no es como, la miel es súper saludable y entonces le echo 2 cucharadas a mi plato porque son calorías que estamos metiendo de azúcar, tal cual, ¿ok? Lo mismo con las mermeladas, lo mismo con, ¿qué más puse aquí? Néctares de fruta, pues todo esto es azúcar, ¿va? Y los azúcares con grasa, bueno, tal cual es lo que ya estábamos viendo, azúcar con grasa añadida, como la Nutella, por ejemplo. La Nutella, pues su base es azúcar,
grasa, entonces se convierte en un azúcar con grasa. Los chocolates, por muy, como yo les digo, por muy finos que sean, pues nos están aportando también azúcar con grasa, tienen un buen aporte de azúcar. Hay de chocolates a chocolates, hay algunos que yo recomiendo, que permito. ¿Por qué? Porque su base pues es más grasa, pero están reducidos en azúcar, no traen grasas tan de pésima calidad, entonces se pueden meter de vez en cuando, ¿va? Bueno, esto, hasta aquí me quedo con explicarles sobre grupos de alimentos. Ahorita voy a responder las preguntas, pero lo que quiero que quede claro es que tal cual no existen hablar de carbohidratos buenos y malos. Más bien hablamos de carbohidratos simples, carbohidratos complejos. En una cantidad adecuada y en el momento adecuado, un carbohidrato simple es bastante bueno. Imagina que tú te levantas y te haces un tecito y le pones una cucharada de miel y después te vas a entrenar o lo que sea. Bueno, es una energía que en el momento estuvo disponible y que vas a utilizar en el momento también. Entonces, pues, ¿por qué sería malo, no? O si un día comes una rebanada de pastel, es una energía que va a estar ahí disponible, pero bueno, un día que comas ese carbohidrato, pues tampoco va a ser malo. Entonces, ¿cuál es como la recomendación? Que en su mayoría consumas suficientes carbohidratos complejos, que te van a dar energía, que te van a aportar fibra, y de vez en cuando metamos estos carbohidratos simples y sepamos sacar el mayor provecho de ellos, incluso de las frutas. Yo nunca he dicho como, la fruta en la noche es malísima, pues claro que no, pero si tú tienes 3 porciones de fruta al día, yo te recomendaría que utilices, no sé, 2 porciones durante el día y quizás una por la noche, porque en el día es donde vas a necesitar más esa energía, donde necesitas sentirte más despierto. Entonces, más bien es saber administrar en qué momento los utilizo y cuáles van a tener un mayor impacto en mi salud, mayor beneficio en mi rutina. Entonces, bueno, si alguien tiene más dudas, anótenlas, voy a empezar a responder. ¿Ok? Primero, dice, ¿es normal seguir tomando leche a pesar de la edad? Pues mira, es normal en la sociedad. La verdad es que hay estudios que dicen como, es malísimo, hay estudios que dicen es súper bueno. La verdad es que tomar lactosa en exceso sí ya se ha comprobado pues que tiene impacto más neuronal, entonces no es lo ideal comer demasiadas porciones de lácteos, de cualquier tipo de lácteos. El lácteo que más lactosa aporta pues es la leche tal cual. Entonces, pues la verdad es que yo sí recomiendo de 1 a 2 porciones al día, mientras sea una leche descremada. ¿Por qué? Porque ya el aporte de proteínas y carbohidratos que da, pues trae más beneficios. Entonces, yo creo que aquí ya es más cuestión de gustos. La leche de vaca sí hay muchos estudios que dicen, pues, que no es un alimento hecho para el ser humano por la cantidad de caseína que tiene, pero pues la verdad yo creo que es más de gusto. Yo sí la recomiendo por el aporte de proteínas, el aporte de carbohidratos que tiene, calcio, vitamina D, pero también a mis pacientes que la eliminan de su dieta, se puede sustituir con otros alimentos. Entonces ya depende de gustos, ¿no? Los jugos de Jumex se llama único que dice que es de fruta 100% natural. En ese caso, que no puede hacer el jugo al momento. Sí, la verdad son los mejores que hay como en la industria acá en México. Como te decía, yo sí los he puesto a veces, pero los utilizo más en mis pacientes que están en superávit calórico, es decir, en un aumento de peso, para que puedan tener como las calorías disponibles más fácil. Aquí el problema con este jugo sí está adicionado con vitaminas y minerales y pues sí, la verdad, sí los ingredientes sí dice que es solamente la fruta, pero aquí el defecto que yo le pondría es que la porción es muy chiquita para la fruta que podrías comer en físico y que no trae aporte de fibra, a diferencia de si te comes la naranja completa. Entonces yo digo, como para una emergencia puedes utilizar o sustituir tu fruta con el jugo, sí, pero yo la verdad es que no lo recomiendo mucho, sobre todo para los porcentajes de grasa que pues venimos manejando acá los adultos.
y el aporte de fibra que tenemos en la dieta. La mayoría de los mexicanos no completamos nuestro requerimiento de fibra. Entonces yo preferiría la fibra, la fruta entera y fresca. Dice, el chocolate en cacao puro es perjudicial. No, no es perjudicial. Su aporte de grasa es mínimo, o sea, tiene un aporte pequeño de grasa. Incluso, por ejemplo, el cacao en polvo es un alimento que yo doy libre a pacientes, porque pues también la porción que utilizas es chiquita, ¿no? Si tú saborizas de chocolate o algo, pues puedes utilizar Aquí más bien el problema es que a veces agarramos modas de decir como, el chocolate amargo es muy saludable, porque sí es saludable, tiene triptófano, tiene nutrientes, pero entonces nos excedemos, ¿no? Nos comemos la barra completa de chocolate y pues el aporte que tiene de grasa es bastante alto y también tiene algo de azúcar. Entonces, ya ahí es cuando puede ser perjudicial por la cantidad de calorías que estamos comiendo. Lo mismo que cualquier alimento de alta densidad, como las nueces, las almendras. No es que sean malas, pero si yo consumo en exceso, pues entonces voy a tener calorías de más y esto puede convertir en grasa, ¿va? Entonces, ese sería como el problema, pero no quiere decir que sea perjudicial. Me queda un minuto, si se corta, pueden volver a unirse para responder las demás preguntas, ¿va? Dice, hablando de porciones, una cucharada de miel de abeja es una porción de carbohidratos muy grande para endulzar la avena, por ejemplo. Yo diría que sí. Si lo utilizas todos los días, la porción son 2 cucharaditas, más o menos una cucharada, que es lo que estás utilizando, pero la cantidad de glucosa que se está utilizando, yo preferiría que se usara mejor fruta, porque la fruta también va a aportar fibra. Entonces, ya depende de la cantidad de calorías que estás consumiendo el resto del día, cuántas de esas calorías son carbohidratos, y quizás se pueda meter esa cucharada sin ningún problema, pero ya es como hablando más específico de la dieta que llevas y del resto